esfuerzo de tracción, que como tal también es conocido como tensión, que es cuando nosotros tensionamos un objeto, ¿no? Así como mi plumita que tengo aquí en la mano, que si yo la jalara para un lado o para el otro, pues la estoy tensionando, ¿no? Obviamente como es un objeto sólido y hecho de un polímero, pues bastante rígido, no se va a romper, ¿no? Ni se va a tensionar. Si yo lo siguiera tensionando con más fuerza, obviamente lo haría, ¿no? Y crearía un cuello de botella aquí en medio, como lo que se ve aquí en medio, ¿no? De aquí del esfuerzo de tracción. Déjenme agarrar mi pluma. ¿Dónde está mi pluma? ¿Dónde está mi pluma? Ah, caramba. Ah, pues la tengo en la mano. A ver, déjenme fallo aquí. Sí, vean, este cuello de botella es el que se forma antes de nosotros hacer que el material ceda, ¿no? Obviamente, nada para recordar, ¿no? ¿Qué tipos de esfuerzos eran los que estábamos platicando? Además, platicamos el de compresión. Recuerden que el de compresión era cuando, pues, al revés, ¿no? En lugar de jalarlo de una esquina y de la otra, lo voy a comprimir, ¿no? Lo voy a apretar, ¿no? Así como cuando aprietan un bombón, ¿no? ¿Se han apretado alguna vez algún bombón? Que lo flexionan y ya nos vuelve a tomar su forma original. ¿Por qué toma su forma original un bombón? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué tipo de propiedad tiene un bombón? O sea, un malvavisco. Cuando tú lo compresionas, ¿por qué vuelve a su estado original? ¿Cómo se llama esa propiedad? Elasticidad. Exactamente, muchas gracias, Emiliano. Elasticidad, ¿no? Recuerden, plasticidad cuando es un plástico, y bueno, cuando es como plastilina, ¿no? Y se queda ahí fijo, ¿no? Por ejemplo, con estos resortitos que tengo aquí, ¿no? Recuerden la liga, ¿no? Aquí, volteen para acá. ¿Sí? La ven que la liga regresa a su estado original, ¿no? Mientras que, por ejemplo, este alambrito del pan Bimbo, pues, si yo lo flexiono así, pues ahí se va a quedar, ¿no? Para siempre. Entonces tiene propiedades plásticas, ¿no? Este de acá. Mientras que la liga va a tener propiedades elásticas, ¿vale? Al igual que el malvavisco, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos aparte el esfuerzo de flexión, muchachos, que es cuando doblamos un cuerpo a la mitad, ¿no? O en cierto ángulo para ver cómo es que se comporta. También tenemos el esfuerzo de torsión, recuerden que es como cuando exprimimos una jerga, quedamos que era eso, y el esfuerzo cortante, que es como cuando las tijeras cortan una hoja de papel, ¿no? Que lo hacen directamente, vaya, de manera perpendicular, ¿sí? Es un esfuerzo que actúa siempre así. Muy bien, flexión, dice por ahí Ángel, muy bien. Muy bien, chicos, entonces, ¿qué sigue? Lo que sigue es platicar de las últimas propiedades mecánicas que les pueden preguntar en su examen. Estos son los clásicos de los clásicos de los clásicos. Ya se lo saben, esto lo ven desde secundaria. Bueno, están en la secundaria. Lo ven desde primaria, en algunas ocasiones, ahí en su libro de ciencias naturales. Yo me acuerdo que lo vi ahí, ¿no? Este tipo de propiedades, muchachos, vamos a hablar de maleabilidad ahora. ¿Alguien sabe qué es maleabilidad? Aquí lo dice, ¿sí? ¿Alguien que me quiera decir para empezar a platicar esto? Sirve que se va animando esto. A ver, vamos a agarrar una víctima, si nadie quiere decir. A ver, Diego, te escuchamos. Pues es la capacidad de pues estarse moviendo, o sea, como de pues que puedes apachurrarlo y jalarlo y pues que no se vaya rompiendo, o sea, como la plastilina, pero pues más durable más o menos. Exactamente. ¿Y qué forma te va a dar un cuerpo que es maleable? O sea, ¿qué forma es la que se espera? Pues la forma que lo que lo muevas, o sea, si una plastilina la apachurras, pues pues laminar, bueno, una forma de lámina. Exactamente, exactamente, Diego. Esa es la palabra clave, ¿sí? Lo que dijiste al principio está bien, o sea, que tú comprimes este cuerpo y va tomando una forma sin deformarse. Eso es correcto, es una definición correcta, digamos, bueno, correcta entre comillas, no al 100%, de cómo se lleva un proceso de laminación, ¿sí? Pero un proceso de laminación es más o menos así, ¿vale? A ver, les platico lo que estaba diciendo Diego para que todos más o menos agarren contexto. La maleabilidad, muchachos, es la capacidad que va a cobrar un material o que va a tener un material de cobrar una forma en lámina, ¿sí? Así como ustedes ven la lámina de los automóviles, no sé si han visto que, bueno, todos los automóviles de hoy en día ya no están hechas de ferroaleaciones. ¿Qué es una ferroaleación? Acuérdense que estamos en química, vamos a hablar como químicos. ¿Sí? ¿Qué es una ferroaleación? Es una aleación que contiene más de un metal ferroso, o sea, que contiene hierro. ¿Sí? Los carros ya no se hacen así. ¿Por qué ya no se hacen con láminas de metal, con carras, con láminas de hierro, muchachos? ¿Por qué ya no se hacen con aleaciones de acero? Ahora se hacen con aleaciones de aluminio. El aluminio tiene propiedades maleables, es uno de los materiales, de hecho aquí está, más comunes, ¿no? Que se utiliza para hacer láminas. De hecho, ustedes lo utilizan en papel aluminio, ¿no? El famoso papel aluminio que utiliza su mamá, ¿no? Es un papel de alta pureza el que ustedes ocupan para su papel aluminio. Por eso es caro, porque es un papel bueno, se hace por un método de laminado. Y una cosa muy importante, el aluminio no se da en México, no hay aluminio en México. El aluminio se transporta en lingotes desde Brasil, ¿sí? Entonces, para que si algún día alguien les quiera decir, mira, aquí hay una mina de aluminio, pues ¿dónde, brother? A menos que estemos en Brasil, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿por qué ya no se hacen los automóviles con ferroaleaciones y sí con aleaciones de aluminio? ¿Alguien me puede decir? Como el vidrio caliente, dice Daniel Isaac. Vidrio Porque, soplado, ¿no? ¿Quién estaba platicando, perdón?
Porque aparte de que su producción es Carra. cara, son pesados, Exactamente. ¿Y qué pasa si es más pesado, Emiliano? necesita más fuerza de arrastre, O sea, más combustión. exactamente, Emiliano, exactamente, exactamente. Tener un carro pesado, muchachos, un carro que vaya, que esté hecho por componentes de ferroaleaciones, es un carro que va a pesar muchísimo. De hecho, por eso decían sus papás antes, ¿no? Oh, los carros sí los hacían bien antes, ¿no? Porque chocaban y no se deformaban. Ah, pues obviamente estaban hechos de aleaciones de hierro. Ah, pero ¿qué tal consumían gasolina, señores, no? A lo bastardo, ¿no? Así a lo grosero, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando un cuerpo, así como lo dijo Emiliano, es más pesado, muchachos, nos cuesta más trabajo moverlos, es pura física, o sea, no hay mucha ciencia en eso. Simplemente cuando un cuerpo es más pesado, nos cuesta más moverlo. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros tenemos un automóvil muy pesado, nos va a consumir más combustible, y eso que es muchísimos más gastos, vaya, a las finanzas personales, ¿sí? Entonces, por eso es que hoy en día se utilizan estas aleaciones, muchachos, estas aleaciones de aluminio, que son mucho menos pesadas. Si ustedes se van a la tabla periódica, que lo vamos a platicar más adelante, obviamente, eh, ustedes observen el peso del aluminio, el peso molecular del aluminio. ¿Se dan cuenta? Que los adelanto, pesa 26.9 gramos mol. Más adelante vamos a ver qué onda con estas unidades, no se preocupen, ¿eh? Nada más ahorita me estoy adelantando. Y ustedes vayan a saber cuánto pesa el hierro, por ejemplo, el hierro pesa 55.8 gramos mol, o sea, casi el doble, ¿se dan cuenta? Entonces, obviamente va a ser muchísimo más pesado. Ahora váyanse a ver el plomo para que vean cuánto pesa. ¿Dónde está el plomo? ¿Ya lo ubicaron? PB, ¿no? ¿Cuánto pesa? ¿Alguien me puede decir? Tienes toda la periódica ahí a la mano, ¿no? ¿O todavía no? Ah, no, es que todavía no les digo que la tengan ahí a la mano. Ese es hasta el bloque 2. A ver, alguien que tenga ahí toda la periódica a la mano. ¿Cuánto pesa el plomo? ¿Por cuánto? No, un átomo de plomo, Emiliano. El peso molecular del plomo. Un solo átomo. No te vayas a multiplicar por moles ni nada. Si no lo ubican, muchachos, está en la familia 4A. Orbital o nivel energético, como lo quieran ver, 6, ¿no? PB, ¿no? Dice por ahí. Si no saben leer familias y grupos, no se preocupen, lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Lo que quiero que vean es que el plomo, exactamente, 207.2 UMAS. exactamente, 207.2 gramos mol, Emiliano, muchas gracias. El plomo es pesadísimo, muchachos, es de los metales más pesados que existen. De hecho, el plomo casi no se ocupa en aleaciones, o sea, es muy raro que se ocupe. O sea, se ocupa, la verdad, porque no sé, no le voy a decir que no, se ocupa. Pero si te puedes excluir el plomo, mejor, porque es un material muy pesado y pues bueno, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué estoy platicando de esto? Porque chicos, un material que tenga la capacidad de laminarse es un material que su peso molecular no va a ser tan alto y por ende su estructura no va a ser tan compleja de deformar. Más adelante que veamos cómo es que se compone un metal por dentro, van a comprender que es un acomodamiento de átomos, literalmente, así como ¿cómo les diré? Así como una red enorme de átomos, así se ve un metal por dentro, ¿no? Entonces, los metales que van a tener esta propiedad de maleabilidad, muchachos, o sea, que se van a poder convertir en láminas, pues van a ser estos, ¿no? Que van a tener una mejor comportamiento a la hora de que nosotros los laminemos, ¿sí? ¿Cómo es que se hace una lámina? Por un método que se llama laminación, muchachos. ¿Qué es lo que se hace en la laminación? Lo que se hace es que se le va bajando el espesor a la lámina. Hagan de cuenta que entra una lámina de cierto espesor. Si no saben lo que es espesor, es, digamos, la altura viéndolo en 3 dimensiones, ¿no? Digamos que esta es una lámina, ¿no? Entonces, ¿cuál es el espesor? La altura de aquí, ¿no? Esto que está acá, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos o metemos un bloque de metal a un laminador? Pues lo que buscamos es bajarle este espesor, ¿sí? Para que nos quede una lámina delgadita. No sé si me doy a entender. Así es como se hace un proceso de laminación o laminado, muchachos, ¿sí? ¿Qué deben de saber para su examen? Únicamente que un material que se puede laminar es un material que tiene propiedades maleables, ¿sí? Es un material que puede tomar una forma de lámina. No todos los materiales pueden tomar una forma de lámina. A ver, hagan una lámina de plomo, van a ver que se van a ver, van a destruir 3 maquinarias y no les va a quedar, ¿sí? Entonces, hay ciertos materiales como el oro, les repito, también el cobre se puede laminar. Déjenme me acuerdo a ver de cuál otro, de los que estoy viendo por aquí en mi tabla periódica. Si no mal recuerdo, el níquel, pero en aleación con zinc, ¿sí? El níquel en aleación con zinc también se puede laminar. El níquel en aleación con hierro también se puede laminar.
Vaya, en el mercado hay muchos tipos de láminas, ¿qué les puedo decir? ¿No? Ahorita les voy a sacar todo el catálogo de láminas que venden, ¿no? Pero vaya, a lo que voy es que solamente son ciertos materiales, muchachos. ¿Qué tienen que saber ustedes? Únicamente que cuando un material tiene propiedades que se pueden laminar, pues es maleable. Tan, tan. ¿Sale? ¿Dudas? Ahora ya saben más, ¿no? Una, Ya saben cómo se hace un proceso de laminación, muchachos. ¿Sí? Al igual con los polímeros, ¿eh? No crean que únicamente con metales, o sea, con polímeros, ustedes han visto láminas, por ejemplo, de plástico, ¿no? De algún tipo de plástico, de algún tipo de polímero, ¿no? Igual, los polímeros son mucho más fáciles de laminar. ¿Por qué? Porque su temperatura de transición vítrea es muy baja. ¿Cuál es la temperatura de transición vítrea? No se la tienen que aprender tranquilo. En un polímero, esta temperatura es, por ejemplo, ¿no han visto los muñequitos esos que luego les ponen ahí, no sé, algo y de repente se derriten? Ah, bueno, cuando se empieza a derretir un muñeco o se empieza a derretir, por ejemplo, una vela, esa es su temperatura de transición vítrea. Bueno, la vela es un mal ejemplo porque la vela es un cerámico. Más bien, por ejemplo, en un muñequito esos de Goku, ¿no? Que vendían antes, de esos de plástico, ¿no? Imagínense, ¿no? Lo ponen en un encendedor, se empieza a derretir, esa es la temperatura de transición vítrea. Ahí es cuando nosotros aprovechamos para laminar plásticos, ¿sí? Entonces, bueno, para que igual conozcan un poquito de esto, chicos, allá afuera en la industria, hay gente que se dedica a esto y le pagan por esto, ¿sí? Entonces, no se crean que se los platico para hacerles el choro mareador, sino para que ustedes abran su panorama y elijan bien una carrera más adelante, si es que esto les llama la atención, ¿eh? A ver, espérenme tantito, no había visto el chat, déjenme ver. Son más ligeros los que están hechos de aleaciones de aluminio, exactamente, Daniel. Déjenme ver por acá, 207 dice Regina, 207 no me acuerdo qué. ¿Qué es una aleación? Ah, no, perdón, ese era el peso del plomo, una disculpa. También se puede pesar un avión, profe. Pues un avión se pesa, no es que se pesa un avión, sino que un avión es bueno, una aeronave, no solamente un avión, aeronaves como tal, cohetes tripulados son, ¿cómo decirlo? Son máquinas, son medios de transporte que se cuidan mucho los materiales con los que se hacen, muchachos. Sí, por eso hay una especialidad en aeronáutica, por eso hay una especialidad en diferentes sectores de materiales. ¿Por qué? Porque los aviones se hacen con materiales compuestos, muchachos, ¿sí? No se hacen únicamente de una lámina y ya, ¿no? Imagínense, se volaría cuando estamos despegando, ¿no? Es una combinación de muchos materiales que se cuida qué propiedades tiene cada uno de ellos. ¿Cuál es el chiste de un avión? Mantener cierta presión adentro, ¿sí? Si no se mantiene la presión que se tiene adentro, de hecho ustedes lo ven, cuando hay turbulencia se baja la presión, ¿sí? Y les dice sí va a decir chofer, su conductor les dicen, o su piloto, que pues bueno, no se levante, ¿no? Y nada de eso. Entonces, son materiales muy bien pensados, los de los aviones. Los que se vayan a ir para allá, para aeronáutica, recuerden, no es lo mismo ser aeronáutico y construir un avión a ser piloto, ¿eh? Piloto es navegarlo, ¿sí? El aeronáutico sabe cómo se construye, ¿eh? No se vayan a confundir. Entonces, los que vayan para allá, pues es un campo de mucha oportunidad en el futuro, ¿eh? Porque vaya, los medios de transporte van a seguir siendo por vías aéreas, obviamente, en los años que vienen. La plata también se puede laminar. Sí, Emiliano, la plata también se puede laminar. Simplemente ve, ¿a poco no tienes una medallita de plata por ahí, no? O tu abuelita o tu mamá, ¿no? Alguien tiene por ahí una medallita, ¿no? O algún colige de plata, ¿no? Ese es el ejemplo claro de que se puede laminar. ¿Estamos de acuerdo? O como tal, moldear, ¿no? También podemos darle cualquier molde. Muy bien, entonces vamos con la siguiente propiedad, muchachos, no hay más dudas. Tenacidad, ¿sí? A ver, la tenacidad y la fragilidad las vamos a hablar juntas, al igual que la plasticidad y la elasticidad. ¿Por qué? Porque son contrarias, ¿sí? Literalmente. La tenacidad, muchachos, es la capacidad, que aquí lo dice, de absorber energía frente a esfuerzos bruscos exteriores, ¿sí? Antes de deformarse o romperse, ¿no? Como tal. Un ejemplo claro de un material tenaz, muchachos, es por ejemplo un martillo, una aleación grado herramienta, ¿sí? Así se le conoce, es una aleación grado herramienta. Ya la aleación exacta, ya lo buscarán por ahí, porque se hacen diferentes, ¿eh? Son varias las aleaciones de grado herramienta. Algunas son para uso más rudo, ejemplo sierras eléctricas, ejemplo material tipo, esta marca, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre de esta marca famosísima. Caterpillar, ¿no? Y esas botas, ¿no? Que también se hacen, ¿no? Bueno, el punto aquí, chicos, es que un material tenaz es, por ejemplo, un martillo. ¿Qué pasa con un martillo? Un martillo cuando tú lo golpeas, o sea, cuando tú golpeas digamos, un clavo o estás, clavando algo, digamos, con un martillo, el martillo cada vez que lo golpeas, el material del que está hecho se va a hacer más duro todavía, ¿sí? Eso es que un material sea tenaz, ¿sí? O sea, que a pesar de que tú le estés provocando un esfuerzo, este material, ya sea que se ponga más rígido,
o simplemente absorba el golpe, por así decirlo, ¿no? Absorba el esfuerzo que le estás aplicando. Otro ejemplo clarísimo es, por ejemplo, la fibra de carbono. La fibra de carbono es un material del que están hechos. ¿Alguien me puede decir tres ejemplos de cosas que conozcan hechas con fibras de carbono? Y no es pregunta de prepa ni de universidad, ¿eh? O sea, fibra de carbono hay en todos lados, pero algo que se les ocurra, si no, ahorita los spoileo con una. Creo que hay autos hechos con... Exactamente, Emiliano. Los autos de la Fórmula 1, la parte frontal la tienen totalmente recubierta de fibra de carbono. Algunos, no todos los modelos, no voy aquí a generalizar, ¿no? También los cascos, ¿no? Los mismos cascos de los pilotos tienen fibra de carbono. ¿Por qué contienen fibra de carbono? A ver, déjenme ver, alguien puso un comentario aquí en el chat. Partes de auto, exactamente. Bicicletas también, Ceci, no, bueno, las bicicletas como tal no. Las bicicletas se hacen de cierta aleación, pero los cascos que utilizan los ciclistas sí son de fibra de carbono. Drones también, los drones para amortiguar golpes, y con eso vamos a dar la aplicación. Una fibra de carbono, material deportivo, exactamente también, Andrea. O sea, todo este tipo de material que, por ejemplo, rodilleras, coderas, ¿no? Todo esto que llegan a ocupar las personas que hacen, pues, ciertos tipos de deporte, ¿no? No especifiquemos exactamente, ¿no? ¿Por qué no sirve la fibra de carbono? Porque es muy utilizado hoy en día, muchachos. Porque es un material que absorbe el impacto, ¿sí? Aunque no lo crean, o sea, una fibra de carbono, digamos que si tú traes un esfuerzo de 5 newtons, la fibra de carbono te lo reduce hasta 1, o sea, o más, o sea, prácticamente no vas a sentir nada. De hecho, por eso los cascos de los ciclistas, ¿no? Porque un casco de un ciclista, también los ¿cómo se llama? De los jugadores de fútbol americano. Muchos están hechos también de fibra de carbono, ¿sí? Porque amolda golpe, ¿sí? O sea, te amortigua el impacto. Digamos que si te dan a ti un golpazo, tú no vas a sentir ni la mitad de eso, ¿sale? Eso es un material tenaz. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, nada para complementar, debe ser elástico y plástico a la vez. ¿Por qué plástico y elástico a la vez? Porque a pesar de los golpes que yo le meta a la fibra de carbono, puede que se deforme tantito, pero siempre va a recobrar su forma plástica. O sea, un día vean un casco de fibra de carbono, un día que anden por ahí en una plaza comercial, que vean ahí un lugar, luego venden, ¿no? Hay centros específicos de deportes, ¿no? Donde venden patinetas, venden patines, venden material de ciclismo, ¿sí? Entren y nada más tóquenlo, o sea, vean, sientan la textura y pues vaya, a grandes rasgos se sienten, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con un material frágil? Un material frágil, muchachos, es por ejemplo una copa de cristal, una copa de vidrio, ¿no? Si se dan cuenta, es todo lo contrario, ¿no? ¿Qué pasa con ¿qué será una copa de cristal cuando la tiras, ¿no? Al piso? Pues inmediatamente se va a romper, ¿no? O sea, ni siquiera va a amortiguar absolutamente nada del golpe, ¿no? Se va a romper al instante. De hecho, aquí lo decimos, ¿no? Dice que es la cualidad contraria a la tenacidad. Aquí lo dicen. Cualidad contraria a la tenacidad, muchachos. Tiene el límite de elasticidad y el de rotura muy próximos, ¿sí? O sea, carecen de una zona plástica. Ojo, los cerámicos, que son materiales altamente frágiles. ¿Qué es un cerámico para los que no saben? Un cerámico es, por ejemplo, la taza en la que toman su cafecito, su té, ¿sí? La taza del baño también es un... sí, la taza del baño también es un cerámico. ¿Qué más es un cerámico? Por ejemplo, las figuras de porcelana que tiene por ahí su abuela, ¿no? O su tía favorita, ¿no? Que tiene ahí en su mueble, ¿no? Todos esos chavos son materiales cerámicos. ¿Y qué pasa con los cerámicos? Son altamente frágiles, ¿sí? ¿Qué pasa si les cae de repente el angelito de cerámica que tiene su abuela desde la Segunda Guerra Mundial? Pues se va a enojar, ¿no? Y después de eso, ¿qué va a pasar? Que se va a romper en 1000 pedazos. ¿Por qué? Porque no tiene una zona plástica que amortigue el golpe, ¿sí? Eso es lo que pasa, eso es lo que, a ver, déjame ver el chat. Los platos, exactamente, ¿no? Los platos, los platos, exactamente, ¿no? También algunos platos, en los que se comen su pozolito, ¿no? En donde se comen su caldito de pollo, también son hechos de cerámica, ¿no? Entonces, todos estos cerámicos, muchachos, les repito, van a carecer de propiedades plásticas, ¿sí? O sea, no va a ser como que vas a tirar el plato de pozole y no le va a pasar nada, no va a amortiguar el golpe, ¿no? Sería lógico, ¿no? Hay que hacer platos de fibra de carbono, ¿sí? Idea revolucionaria, ¿no? Ya se me cayó mi pluma, ¿dónde está? Idea revolucionaria, chavos, hagan platos de fibra de carbono para que las señoras no se vuelvan a preocupar. No, no es cierto, ya hay platos de polímeros, no se crean que van a ser millonarios por eso. Espérenme, se cayó mi pluma. Ay, no lo alcanzaba. Muy bien. Entonces, muchachos, eso es cuando un material es frágil, chicos, ¿sale? Entonces, en definición general, es cuando se ejerce una fuerza sobre un material y se rompe en añicos, ¿sí?
¿Estamos de acuerdo? No sé si tengan duda hasta este momento con estas tres últimas que vimos, o sea, con maleabilidad, con tenacidad y con fragilidad. ¿Sí se diferencian las tres? ¿Por qué nosotros nos interesa? A ver, para que igual, no sé, tal vez alguno ya en este punto dice, profe, ¿por qué estamos viendo tantas propiedades de materiales? Ni siquiera hemos visto tantas, ¿eh? Pero ¿por qué estamos viendo propiedades de los materiales? Recuerden, muchachos, que para nosotros conocer cómo se comportan atómicamente, cómo los vamos a modificar atómicamente y todo esto, debemos saber las aplicaciones que van a tener los materiales, ¿sí? Para eso uno estudia química, chicos. Para eso uno se especializa en este ramo, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, el especializar en materiales es para esto, ¿sí? Para que a mí si llega un cliente y me dice, oye, brother, yo necesito hacer un material que pueda resistir un esfuerzo de tanto, ¿no? Y que me resista a tal temperatura y que esté en un ambiente de corrosión. ¿Qué material me recomiendas? Ah, bueno, déjeme ver, ¿no? Entonces ya te pones a ojear, te pones a buscar y buscas un cierto material que empate con todas esas habilidades. Ejemplo, ¿no? Es como si llegara una persona de la industria automotriz y me dijera, oye, ¿sabes qué, brother? Necesito una lámina, pero que no se corroa absolutamente nada. O sea, que no se pique, que no se deforme, nada. Ah, bueno, ¿no? Pues entonces ya veríamos la manera de acoplarle un material a su medida, ¿sí? Para eso uno estudia esto, chicos, no para aprenderse el concepto como taravilla y nunca más aplicarlo, nunca más entenderlo, ¿sí? Para eso estudia uno esto, porque si ustedes van a ser ingenieros, si ustedes van a ser profesionales de construcción o de las otras carreras que ya hemos platicado, tienen que tener muy claros estos conceptos, sí, chicos, en verdad, ¿sí? Tengan en cuenta que ustedes van a salir, vaya, es una sociedad, ¿sí? Es una sociedad en la que todos colaboramos de cierta manera, ¿no? Y ganamos dinero para comer. Entonces, ya decidirán ustedes qué es lo que les gusta, ¿no? Pero si les gusta o les llama la atención la parte de ingeniería, pues son conceptos muy básicos, muchachos. Sí, maestro, dice por ahí Jonathan. Ok, muy bien. Fatiga, muchachos, como última propiedad mecánica que vamos a ver. ¿Qué onda con la fatiga? Bueno, la fatiga, muchachos, como lo dice aquí, es la resistencia a la rotura por un esfuerzo de magnitud o sentido variable. O sea, que es la deformación de los materiales sometidos a cargas variables o algo inferiores a la rotura. ¿Qué es la fatiga? A ver, en español, para que no se hagan bolas. La fatiga, muchachos, es, por ejemplo, no sé si han visto, no sé, que si ustedes están en su bicicleta, ¿no? Digamos que van en su bicicleta, pero le empiezan a pedalear demasiado rápido, así de una manera, pues, no normal, ¿no? Se empiezan a pedalear así muy rápido. ¿Qué va a pasar con su cadena de su bicicleta? Una de dos, o se enreda o se rompe, ¿sí? O sea, si la bicicleta ya es viejita, si ya, pues, tiene sus años, ¿no? Se Entonces, rompe. exactamente, Miguel Ángel, se rompen, ¿no? ¿Qué va a pasar o qué, por qué se rompió mi cadena? Te da un golpe. ¿Por qué se rompió la cadena, muchachos? Porque Pues, superamos el Ya está límite. muy viejito, ¿no? A ver, otra vez, perdón, escuché. Porque el material ya estaba desgastado. Exactamente. Y que un material esté desgastado, ¿qué te dicen? Que va a fallar por fatiga, ¿sí? De hecho, por eso se hacen los mantenimientos preventivos en muchas construcciones, muchachos. En muchos lugares, de hecho, si tú vas a una planta a química, siempre le hacen un mantenimiento preventivo a hornos o a dispositivos que están o que ponen en riesgo al personal. Porque si eso falla, ojo, no, eso no pasó en el metro de la Ciudad de México. Perdón, pero eso no pasó. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tú no cuidas tu horno que sube hasta 1600 grados? O sea, y lo dejas ahí todo abandonado y digamos que tu material, tu estructura interna está a punto de fallar por fatiga, pues pones en riesgo a todo el personal de la empresa, brother. O sea, si colapsa un reactor de ese tamaño, pues se va a morir más de uno, ¿no? Y adiós, ingeniería, adiós contrato, adiós cédula profesional. Hola, cerezo, ¿no? Sean lo que es un cerezo, ¿no? Los reclusorios, ¿no? Esas cosas. ¿Sí? Entonces, chicos, pongan atención a estas cosas, ¿eh? Ustedes que son el futuro, porque literal, o sea, suena romántico, pero sí son el futuro de México. Sí necesitamos profesionales a la altura, ¿sí? No necesitamos más gente que deje caer el metro, ¿no?
No necesitamos más gente que no sepa hacer construcciones para aguantar un sismo, ¿no? Ustedes, por ejemplo, mínimo uno de ustedes se va a dedicar a la construcción, porque por estadística, o sea, no porque yo sea sabio ni nada de eso, o sea, sino por estadística, uno de ustedes se va a dedicar a medicina, uno de ustedes se va a dedicar a arquitectura, mínimo uno de ustedes va a salir de toda la parte de físico-matemáticas y va a decir, ya me hartó esto, y se va a ir a una parte artística, ¿sí? Entonces, tú, persona que te vas a dedicar a eso, a la parte estructural, aprende muy bien esto, por favor. No dejes que vaya a haber muertes, ¿no? Por irresponsabilidades, porque son irresponsabilidades de la ingeniería, muchachos. Es triste que nosotros tengamos que recurrir a expertos extranjeros para analizar nuestras obras y que no tengamos los expertos capacitados en el país, ¿no? O sea, ¿qué te dice eso? Que es un país que, pues, le falta todavía, ¿no? Nos falta. Adiós dinero, sí, exactamente, adiós dinero. Ingeniería automotriz con Z, ¿sí? También para ingeniería automotriz, Luis Emiliano, sí, una estructura de un automóvil, pues está muy bien pensada. Es una estructura que coincide en aspectos físicos en todo sentido. Ya lo verán más adelante. Muy bien. Entonces, muchachos, si no hay más dudas con esto, como conclusión, entonces, fatiga, chavos, se refiere a cuando un material está a punto de llegar a su punto máximo de rotura debido a digamos, un esfuerzo que se le está aplicando de manera constante, ¿sale? Entonces, nada más recuerden que la fatiga es eso, ¿no? Cuando un material cede por mucha, digamos, por un esfuerzo variable que se le está aplicando, ¿vale? Nada más, ¿sí? Yo creo que es más claro si se acuerdan del ejemplo de la cadena, ¿no? Si se acuerdan del ejemplo, por ejemplo, del metro, ¿no? Que pues, desgraciadamente colapsó, ¿no? Igual por fatiga en sus columnas, ¿no? Muy bien. ¿Por qué por fatiga en columnas? Digo, por si todavía no entienden, el metro, como obviamente tenía un peso muchísimo mayor al soportado por las columnas, y pues, si el metro pasaba a diario más de 20 veces, 100 veces al día, pues obviamente se iba a fatigar mi columna, y ¿qué iba a pasar? Pues iba a caer, ¿no? Se iba a romper, obviamente, ¿sale? Ya se me apagó mi luz. A ver, entonces, vamos a lo que sigue, muchachos, si no hay más dudas. Vamos a hablar de esta pequeña propiedad química. Bueno, pequeña, pero sí quiero que dejemos claro que propiedades químicas vamos a ver un resto. Entonces, esta es una de ellas, ¿sí? Es una de ellas y la englobo aquí en esta parte, pero nada más. ¿Por qué? Porque propiedades químicas hay un resto. O sea, yo les puedo decir ahorita 15 sin broncas, pero no van a venir en su examen, o sea, no tiene caso. De hecho, esta también a veces no viene en su examen. Así que, pues bueno, nada más vamos a mencionarla para darle honores, ¿no? La corrosión, muchachos, ¿qué es la corrosión o la oxidación, que también se le conoce así? La corrosión u oxidación, muchachos, es ese proceso por el cual lleva un material a su destrucción lenta. ¿Cómo que a su destrucción lenta? Ustedes han visto, por ejemplo, cuando dejan, por ejemplo, su bicicleta, ¿no? Digamos que la dejan ahí en la azotea, ¿no? Y empieza a llover 3 días seguidos, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando la vean otra vez? Pues va a estar toda oxidada, ¿no? Va a estar ahí toda con un recubrimiento como café, ¿no? Que es lo que se le forma, ¿no? ¿Cómo se llama? A un cuerpo metálico cuando se corroe. ¿Esto por qué? ¿Alguien sabe, así de pura casualidad, por qué toma ese color rojizo? Por las sales. Por las sales, dice Emiliano. Sí, no. Sí, no. Las sales provocan una corrosión, pero la capa cafecita del metal, ¿alguien sabe qué es? ¿O por qué se forma esa coloración? ¿Por qué entra en contacto con el oxígeno? Exactamente, Daniel. Entonces, miren, es una reacción, ¿eh? O sea, quiero que a partir de este punto, muchachos, yo sé que nos falta mucho por ver todavía, nos falta conocer los elementos, todo, pero quiero que todo lo vean como reacciones químicas en el sentido de cuando hablemos de proceso, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa con una lámina digamos, no una lámina, hablemos de una estructura de hierro, ¿no? Digamos que es un bloque de hierro, ¿no? Digamos que es un bloque de hierro, ¿no? Entonces, digamos que este hierro, obviamente las aleaciones ferrosas contienen más que el hierro, o sea, contienen carbono, contienen níquel, contienen vanadio, un montón de cosas, ¿no? Contienen las aleaciones. Pero por términos generales, digamos que esto es hierro, nada más, ¿no? ¿Qué pasa cuando el hierro entra en contacto con oxígeno? ¿Qué es lo que ocurre, no? O sea, entramos en contacto con oxígeno y aparte nosotros metemos calor, ¿sí? ¿Por qué? Porque un ambiente corrosivo, muchachos, de hecho aquí lo dicen, no creo que estén, sí, miren, aquí lo dicen, es por ejemplo cuando nosotros tenemos cierta humedad, por eso cuando nosotros estamos en la playa, no sé si lo han notado, que alguien que tenga familiares en costa o que alguien viva en costa, siempre se corroe todo bien rápido, o sea, se oxida todo bien rápido, o sea, no puedes dejar nada afuera porque se oxida luego. ¿Esto por qué es? Por la humedad del ambiente.
la temperatura del ambiente, que bueno, en un clima tropical obviamente va a ser pues diferente a un clima, vaya, de otra índole, de otro espacio territorial. Y aparte de eso, en la misma brisa marina, muchachos, contiene muchas sales, lo que comentaba Emiliano. Estas sales, chicos, en combinación con la humedad y la temperatura, pues resultan brutales para láminas, ¿no? Para diferentes materiales ferrosos, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque los van corroyendo, ¿no? Apoyan a este proceso que se lleva a cabo aquí, que cuando entra en contacto con el oxígeno, como estas sales empiezan a hacer pequeñas picaduras en la superficie de mi material, el oxígeno entra, ¿sí? El oxígeno entra en esas pequeñas cavidades. Imaginemos que esto lo vemos con un super zoom, ¿no? Así, ¿no? Y esta es la superficie, ¿no? Entonces, esta salinidad lo que va a provocar es que va a provocar aquí hoyitos, ¿no? Va a provocar aquí hoyitos en mi lámina, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que en estos hoyitos va a entrar el oxígeno, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando entra el oxígeno? ¿Qué pasa cuando entra el oxígeno, muchachos? Como tal, a mi lámina. Pues nosotros vamos a formar un mineral. Exactamente, va a ser un mineral que se va a conocer como óxido de hierro, muchachos, ¿sí? Óxido de hierros. ¿Dónde podemos encontrar el óxido de hierro? Bueno, este óxido de hierro que se forma es el que tiene la coloración cafecita, ¿no? La que se ve como café. ¿Dónde se forma este óxido de hierro? Bueno, en el ambiente. Un ejemplo clarísimo de dónde hay óxido de hierro, así brutal, es la superficie de Marte. La superficie de Marte contiene más hierro del que ustedes, vaya, tienen idea, ¿no? O sea, es más que nada hierro, y ese hierro que entró en contacto con el oxígeno de la pequeña atmósfera que tiene Marte, porque Marte sí tiene una atmósfera, pero muy pequeña, muy reducida, que carece de oxígeno, ¿sí? Pero es lo que les digo, ¿no? O sea, esta coloración que se forma, de hecho ustedes lo han visto, ustedes no sé si se lo han preguntado alguna vez, a ver, mira, pues esta botella que está aquí oxidada, ¿por qué tiene la misma coloración que Marte, no? Es por eso, o sea, es un material que se le llama, tiene un nombre, se conoce como hematita, ¿sí? Búsquenlo si quieren en internet, ahí googleenlo, mineral hematita con H, ¿sí? Este mineral, chicos, es del que se extrae el hierro, de hecho, ¿sale? Entonces, pues por eso también no, sí se han planeado hasta el momento, ¿cómo se llama? Espérame tantito. Sí se han planeado, muchachos, vaya, misiones tripuladas a Marte, pero es que es muy complejo porque, pues, ni modo que vas a vivir de hierro, ¿no? Ni modo que vas a comer hierro, ¿no? O algo así, ¿no? Esperemos que el planeta Tierra se acerque un poco más, el planeta Marte se acerque un poco más en miles de años, ¿sí? Eso no nos va a tocar verlo a nosotros. ¿A qué me refiero? Recuerden que el Sol siempre está jalando a todo el sistema solar, ¿no? Con respecto, así como si fuera una taza del baño, ¿no? Todos están cayendo con respecto al Sol, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El primero que se va a caer con respecto al Sol es Mercurio, ¿no? Que es el más cercano. Entonces, cuando todos se muevan de posiciones, la Tierra va a tomar la posición de Venus y Marte va a tomar la posición de la Tierra. Por ende, Marte va a ser habitable, ¿sí? ¿Quién nos dice que eso no pasó antes? ¿Quién sabe, no? Déjenme ver el chat. Pero también el combustible, ¿cómo no entendí? ¿Por qué entra en contacto con el oxígeno? Esa era afirmación, ¿verdad? Pero también el combustible, no entendí ahí el Emiliano. ¿Qué te refieres con el combustible? A ver. Entonces, muchachos, vamos a terminar de leer esto para proceder a la siguiente diapositiva. Les repito, esto no va a venir en su examen, pero sí es importante que conozcan el proceso de la corrosión, ¿no? Creo que es interesante. Entonces, ¿por qué? Porque es una propiedad química, ¿sí? Le digo, de las que vamos a ver, esta es la que separamos tantito para platicarla aparte, ¿no? Déjame ver el chat. No hay suficiente para... Sí. No, sí hay. No, es que mira, no es lo que tú crees, o sea, el ir a Marte no es como tú lo ves, Emiliano, no necesitas mucho combustible para ir a Marte. O sea, de hecho, lo que tú haces, el máximo combustible tú lo utilizas al salir de la Tierra. O sea, tú lo que haces es desprenderte del centro de la Tierra, o sea, de la fuerza gravitatoria. De hecho, por eso las naves espaciales no salen en forma recta. No sé si han visto eso. La nave lo que hace es primero darle una vuelta a la Tierra. ¿Por qué? Para salir de su órbita, ¿sí? Entonces, el salir de la órbita de la Tierra es complicado. ¿Y qué es lo que hacen los que salen de estos cohetes? Utilizan ese impulso de la gravedad de la Tierra, o sea, cuando se desprenden, utilizan ese impulso y ¡fuf! Ahí sacan unas como, ¿cómo decirlo? ¿Cómo se les llama estas cosas? Son como turbinas, pero no tienen combustible, nada más como que te mueven, o sea, te van proyectando hasta cierto lugar. Entonces, esta misma proyección con la que saliste de la Tierra es la que vas a utilizar tú para intentar llegar hasta la órbita de Marte, ¿sí? O sea, tú no utilizas mucho combustible en ese trayecto, porque tú sales proyectado por la Tierra, no sé si me doy a entender. O sea, como la Tierra está rotando, tú sales con ese impulso, ¿sí? Entonces, ese impulso tú lo vas a aprovechar
hasta entrar en órbita con Marte. Cuando tú entras en órbita con Marte, tú empiezas a caer con respecto a Marte. Entonces lo empiezas a rodear, lo empiezas a rodear, lo empiezas a rodear, lo empiezas a rodear, hasta que caes adentro. ¿Cómo ven? Esa no se la sabían, ¿verdad? A ver, entonces, ¿dudas, comentarios, nada? Muy bien, entonces, chicos, esta es la corrosión. Nada más recuerden, lo que ocurre es que el hierro entra en contacto con oxígeno y eso es lo que nos provoca las propiedades corrosivas, ¿sí? Nada más. Esto no va a venir en su examen, no se preocupen. Vamos a pasar a lo que sigue, ¿sí? De hecho, aquí yo me enfoco más con los chicos que son de superior, ¿sí? O sea, con los chicos que van para allá al nivel superior, sí me enfoco un poquito más en esta parte, pero no es su caso, ¿va? Muy bien, entonces, muchachos, propiedades físicas, ya acabamos las propiedades mecánicas, ¿sí? Hasta acá eran las propiedades mecánicas, y acabamos las propiedades químicas, que nada más vimos una. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver el resto de propiedades químicas, ¿no? Las propiedades periódicas simplemente, ¿no? Las propiedades periódicas que vamos a ver son bastantes y son químicas todas, ¿va? Entonces, propiedades físicas, muchachos. Recordemos que las mecánicas también se pueden clasificar como químicas, ¿no? Perdón, como físicas, ¿sí? Las mecánicas se pueden clasificar como físicas. ¿Por qué? Porque estamos aplicando esfuerzos físicos, ¿no? Esfuerzos que son vectores a final de cuentas. Pero, pues bueno, ya sabemos que se le dio una clasificación aparte, ¿no? Las propiedades mecánicas. Ahora, las propiedades físicas, ¿cuáles son, muchachos? O para que se les dé esta clasificación formal, digamos. Tenemos propiedades eléctricas, muchachos, propiedades ópticas, magnéticas y térmicas. Para fines de su examen, únicamente tienen que aprenderse las eléctricas y las ópticas, ¿sí? Estas de aquí, ¿sale? Las ópticas las vamos a ver en física, ¿sí? O sea, ¿por qué? Son propiedades físicas. Entonces, cuando lleguemos a óptica en física, vamos a platicar de la refracción de la luz, vamos a platicar de cómo es que un cuerpo puede refractar a una luz y hacerlo un prisma, vamos a hablar de longitudes de onda, bla, 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 ¿no? Esto, para que quede claro, porque ahorita no nos vamos a enfocar en las ópticas, obviamente, ¿sí? Vamos a ver esto en física, ¿va? Pero para que quede claro. Las propiedades magnéticas, así como las térmicas, las vamos a ver también en física, muchachos, ¿sí? ¿Qué vamos a ver aquí nada más? Propiedades eléctricas, ¿sí? Que de hecho en física también vamos a ver ley de Ohm, ¿sí? Entonces, vamos a retomar esto. Pero quiero que veamos aquí las propiedades físicas eléctricas, principalmente las eléctricas, muchachos, enfocadas a química, ¿sí? Eso es lo que quiero que veamos. Y con eso vamos a continuar. Escuchen bien. Como propiedades eléctricas de los materiales, muchachos, ustedes saben que tenemos, pues, 4 tipos de materiales, ¿no? Los conductores, los aisladores o aislantes, los semiconductores y los superconductores, ¿sale? ¿Qué diferencia a cada uno? Vamos a platicar. Si lo quieren ver de una manera muy formal, así pero muy formal, así ya gacho formal, fíjense bien. O no sé, a ver, no sé si decírselos al final, porque si no se van a... No, al final mejor, al final les digo esta definición muy formal, o sea, porque ya es literalmente lo que es la diferencia. Ahorita se los platico. Como definición, primero que nada, pues, particular, o sea, general, podemos decir que obviamente un conductor va a permitir el paso de electricidad, muchachos. Va a permitir el paso de corriente eléctrica. Estoy hablando de los conductores, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué materiales pueden ser conductores? Bueno, por lo general, los metales. ¿Cuáles son los mejores conductores que existen, muchachos? Pues los que están en la familia 1B, ¿no? El cobre, ¿sí? El oro y la plata, ¿no? Como tal. El oro le gana a todos, ¿no? Pero pues es carísimo, ¿no? Ni modo que vayamos a hacer toda nuestra circuitería, nuestro conectado aquí con ¿cómo se llama? Con alambrado de oro, ¿no? Se imaginan si fuéramos talibanes, ¿no? Ni que fuéramos ahí árabes, ¿no? Ni que viéramos en Dubái, ¿no? Pero nuestro cableado sí está hecho de cobre, o sea, la mayor parte del cableado que ustedes ven en la calle es de cobre, ¿sí? De hecho, en el metro el cableado es de cobre, ¿sale? Entonces, pues bueno, son materiales, ahorita vamos a platicar por qué, o sea, por qué es que estos materiales sí pueden conducir y por qué los aislantes no. Ahorita le vamos a dar una definición bastante formal, y que quiero que se aprendan para toda su vida, porque eso es lo que es, ¿sí? O sea, se los dice un ingeniero en materiales, no se los dice Pedrito que empezó a dar clases antier, ¿sí? Ahorita se los voy a decir, ¿vale? Entonces, aisladores o aislantes, pueden decirlo de las dos maneras, ¿sí? Se les conoce más aquí en México como aislantes, ¿no? ¿Qué pasa con los aislantes, muchachos? Al contrario de los conductores, los aislantes no van a permitir el paso de la electricidad o de la corriente eléctrica. A ver, antes de esto, recordemos que la electricidad, ¿qué es? Mi lamparita. ¿La electricidad qué es, muchachos? La electricidad lo único que es que es el flujo de los electrones corriendo por un conductor, ¿sí? O sea, literalmente, o sea, cuando hablamos de un conductor, digamos que es una barra de cobre, ¿no?
bueno, un cable de cobre, ¿no? Un alambre de cobre, ¿no? Es un alambre de cobre, ¿sí? Entonces, ¿por qué los electrones sí pueden pasar por aquí? O sea, cuando nosotros hablamos que hay un flujo de corriente eléctrica, ¿sí? Nosotros estamos hablando de que estas pequeñas bolitas conocidas como electrones pueden moverse sin ningún tipo de problema. ¿Por qué en metales sí pueden moverse y en aislantes no? Ahorita ignoren este par. Ahorita de este par vamos a hablar tantito más. Ahorita estos ignoren. Estamos enfocados en estos dos, ¿sí? ¿Por qué en conductores sí y por qué en aislantes no? Bueno, los conductores, como ya mencionamos, la mayoría van a ser metales. Entonces, los metales, muchachos, lo voy a hacer de una manera muy enorme, ¿sí? Pero lo que voy a escribir, así es como se ven los átomos, ¿sí? Por favor, entiéndanlo como que son los átomos lo que voy a escribir. O sea, ya estamos hablando de átomos muy, muy pequeños, ¿sí? De la magnitud de angstroms. O sea, ¿qué es un angstrom? 1 por 10 a la menos 10, ¿sí? Nada más para que se hagan una idea de qué tamaño es de lo que voy a escribir ahorita aquí, ¿sí? Entonces, si nosotros nos vamos a una escala atómica, a cómo están estructurados los átomos de este metal, nosotros nos vamos a dar cuenta que el acomodamiento va a ser cristalino y va a ser ordenado. O sea, van a estar los átomos totalmente ordenaditos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si mis átomos están totalmente ordenados en un metal? Pues que los electrones pueden pasar sin bronca entre estos pequeños espacios que se van formando. Véase esto como un electrón, ¿sí? Entonces, parece un espermatozoide eso, ¿no? Pero bueno, es un electrón, ¿no? Entonces, gracias a ese acomodamiento cristalino que tienen los metales, muchachos, es que mis electrones pueden pasar por ahí. Ahí les va la definición formal que les platiqué. Hay algo que se le conoce como la banda prohibida. La banda prohibida es ese pequeño espacio que hay entre átomo y átomo. El conocer esa pequeña banda prohibida, esa pequeña banda que separa a un átomo y a otro átomo, vean de lo que estamos hablando, o sea, de la separación de un átomo y de otro átomo. O sea, esta escala de 1 por 10 a la menos 10, ya les dije. Ese pequeño espacio es por donde pasan los electrones y eso es lo que le da a un material las propiedades de conductor, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con los aislantes? Los aislantes, pues ya sabes cuáles son, ¿no? Los que no permiten el paso de corriente eléctrica, no permiten que pasen estos bonitos electrones, ¿no? No permiten que pasen esto, ¿no? ¿Por qué no permiten los aislantes? Vamos a ver por qué. Bueno, para hablar de aislantes, obviamente tenemos que hablar del vidrio, de diamante, de azufre, de cuarzo. Bueno, estos ya están más específicos, ¿no? Simplemente hablemos de plásticos y de cerámicos, ¿no? O sea, de los famosos polímeros. Cerámicos y polímeros, ¿vale? Por ejemplo, ustedes han visto que muchas de las pinzas, por ejemplo, que utiliza su papá a veces, ¿no? Cuando está ahí cortando algo, no sé, tiene un cierto recubrimiento de plástico, ¿no? ¿Por qué? Porque es un aislante. En caso de que su papá vaya a hacer alguna circuitería o que vaya a cambiar un fusible o algo, pues sí requiere un material que sea aislante, ¿no? Porque si no, pues se va a dar toques, ¿no? Obviamente, ¿vale? Entonces, ¿por qué estos materiales, por ejemplo, los plásticos no permiten el flujo eléctrico o no permiten el flujo de los electrones? Bueno, esto es debido a que ahora veamos que esto como un pedazo de plástico, ¿no? Una barra de plástico ahora, no veamos esto como una barra de metal, una barra de plástico, ¿no? ¿Qué pasa con los plásticos? Lo que pasa con estos plásticos, muchachos, es que contienen muchas cadenas de polímero, o sea, obviamente de lo que está formado, pero no van a estar organizaditas como aquí, ¿no? O sea, que están aquí bien en forma cristalina, todo como en los metales. En los vidrios, bueno, sí, en los cerámicos como tal, y en los plásticos, lo que ocurre es que vamos a tener cadenas totalmente enredadas, ¿sí? O sea, así como una maraña, hagan de cuenta, ¿no? Así totalmente enmarañado va a estar todo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar cuando nosotros tenemos un acomodamiento de este tipo? Este acomodamiento, por ejemplo, lo pueden ver en botellas de plástico, lo pueden ver, por ejemplo, en ¿qué les gusta? Por ejemplo, en un balón de fútbol, bueno, hay una pelota de fútbol que sea de plástico, ¿sí? Todos estos materiales que son aislantes, la mayor parte de las ocasiones van a tener un acomodamiento así, o sea, entonces cuando un electrón quiera pasar por aquí, ¿qué va a pasar? Pues que no va a poder, ¿sí? Obviamente, ¿sí? No va a poder pasar. ¿Por qué? Pues porque tenemos la barrera aquí de todas las cadenas. Ese es el motivo por el cual unos materiales son conductores y otros no son conductores. La banda prohibida para pasar por aquí es diminuta, más diminuta que el tamaño de un electrón. Por eso un electrón no puede pasar por ahí, ¿sí? Entonces, ahora ya saben por qué un material es aislante y un material es conductor, visto desde una manera formal. No nada más como la maestra Lupita dice, ay, miren, el material es conductor porque conduce electricidad y el que es aislante porque no conduce. Y ya, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? 47. Muy bien. Ninguna. ¿Qué más?
¿Nadie tiene dudas? Muy bien. Ok, muchachos, esa es pregunta de examen, ¿eh? Siempre les preguntan de aislantes o de conductores, que de la siguiente lista diga qué materiales son conductores, o de la siguiente lista, cuáles son los materiales que no son conductores, ¿no? Muy bien. Ahora, bueno, ya sabemos cuáles son los conductores, ya sabemos cuáles son los aislantes, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con estos dos mensos de aquí abajo? Los semiconductores y los superconductores. Ojo, los semiconductores, muchachos, son, no sé si decirlo así, pero yo diría que son de los materiales más importantes que existen en la humanidad, así gacho, en la humanidad. Si los semiconductores no existieran, muchachos, no estaríamos platicando ahorita aquí, ¿sí? Así se lo digo. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué? Porque las máquinas usan electricidad y sin conductores no podríamos usar la electricidad, bueno, Exactamente, Diego. al menos no eficientemente. Exactamente, Diego. La mayor parte de chips que ustedes conocen, de compuertas, de electrónicas, digamos, de otros chips, digamos, tipo transistores, digamos, tipo potenciómetros, digamos, tipo, todos estos pequeños dispositivos que se utilizan en placas madre, que se utilizan en otro tipo de maquinaria, chicos, están hechas a base de semiconductores. ¿Qué es un semiconductor? Un semiconductor, muchachos, escúchenme bien, es ese material que va a impedir el paso de electrones bajo ciertas condiciones y los va a permitir bajo otras ciertas condiciones. O sea, se comportan de las dos maneras, como aislantes y como conductores. ¿Cuándo se comportan como conductores? Cuando aumentan su temperatura, por lo general, ¿sí? Entonces, ustedes lo pueden ver con diodos, por ejemplo, alguien se ha trabajado alguna vez con un diodo LED, un diodo, vaya, normal, el 1001, ¿no? O el 1002, ¿no? Los diodos estos, se van a dar cuenta que tienen polaridades, ¿no? Y que para un lado conducen y para el otro lado no conducen, ¿sí? Entonces, estos materiales semiconductores los vamos a platicar más adelante, vamos a ver quiénes son en la tabla periódica, de hecho aquí están, son, digamos, aleaciones de germanio, de silicio, ¿sí? De galio arsénico, de galio fósforo y de cadmio azufre. Normalmente son más de silicio y de germanio, ¿eh? Son los que más son comunes, silicio y germanio, ¿sí? Entonces, con estos hacen, vaya, todos los circuitos que ustedes conocen. Vaya, la placa vamos a comentar, chicos. Más adelante lo vamos a comentar, chicos. Estos materiales que están en esta escalerita de metaloides son los semiconductores, ¿sí? Entonces, más adelante lo comentamos cuando estemos ya platicando de tabla periódica. ¿Qué dice el chat? Las resistencias, exactamente como las resistencias, estos que parecen como caramelitos, ¿no? Las resistencias lo único que impiden es el paso de corriente, ¿sí? Sí, digamos que sí, es que depende, hay resistencias que están hechas de ciertos materiales y de otro, pero sí, digamos que entran en esta clasificación de semiconductores, ¿sale? Aunque una resistencia no la puedes hacer nada más de semiconductores, también la puedes hacer de otro tipo de materiales. El chiste es impedir el paso de corriente ahí, ¿no? Pero bueno, ya es hablar de un tema específico de un solo dispositivo, ¿no? Muy bien. Entonces, muchachos, nos faltan los superconductores. ¿Qué pasa con los superconductores? Ojo con esto. Bueno, los conductores conducen por naturaleza, ¿no? Los aislantes no conducen por naturaleza. Los semiconductores conducen y no conducen por naturaleza, dependen de sus propiedades que vayan teniendo, ¿no? Y de cómo lo estemos aplicando, ¿sí? ¿Qué pasa con los superconductores? Los superconductores, muchachos, son materiales que por naturaleza conducen, o sea, son conductores por naturaleza, pero se dopan de otro tipo de material, ¿sí? O sea, por ejemplo, ¿a qué material me refiero? Con impurezas, ¿sí? O sea, nosotros podemos dopar a este material de impurezas, ¿sí? O sea, yo le puedo poner, por ejemplo, silicio a una lámina no sé, ¿qué les gusta? De cobre, ¿no? O le puedo poner otro tipo de material para volverlos intrínsecos o excíntrecos. Esto no viene en su examen, ¿eh? No se preocupen. Los superconductores no se lo suelen preguntar. Les preguntan estos tres, conductores, aislantes y semiconductores, ¿sale? Pero bueno, nada más para que esto no se le vaya a quedar aquí en el olvido.
¿Qué pasa con estos materiales? ¿Dónde se aplican? A ver, porque ya cuando hablamos de la aplicación es cuando se entienden los superconductores. Por ejemplo, en celdas solares, ¿sí? ¿Qué pasa con una celda solar? ¿Por qué requiere de un superconductor y no únicamente de un conductor? Porque una celda solar lo que hace es captar la mayor parte de energía solar, ¿sí? Entonces, para asegurar que nosotros recabamos la mayor parte de esa energía, tenemos que utilizar un superconductor, ¿sí? Para nosotros captar la mayor parte de energía en todo momento mientras esté expuesta al sol. Un conductor normal sí te va digamos, a absorber esta energía, sí te la va a captar, pero no al nivel de un superconductor, ¿sí? Un superconductor, pues vaya, es su objetivo, por eso se manipula atómicamente, por eso se modifica, ¿no? En su estructura química, para que tenga estas propiedades de más conducción todavía. ¿Estamos de acuerdo? Esos son los superconductores, muchachos. No sé si tengan alguna duda. No vamos a dar ejemplos. De esto podemos platicar muchísimo. O sea, de hecho, tengo otras 2 diapositivas de esto, las cuales aplico yo en mi curso de nivel superior. Pero, pues vaya, no tiene caso que ahorita ustedes los vean. Nada más, sí, acuérdense de qué es cada uno. O sea, que tenemos estos 4 tipos de materiales en el ambiente, ¿sí? O en la Tierra, ¿no? No son en la Tierra, en el universo como tal, ¿no? ¿Qué materiales son? Entonces, como conclusión, conductores que conducen, ya vimos por qué, ¿sí? Aislantes que, bueno, van a aislar, ya vimos por qué, ¿sí? Semiconductores que, bueno, van a conducir y van a ser aislantes dependiendo de cómo se comporten. Y los superconductores que, bueno, van a tener propiedades más conductoras todavía gracias a un dopamiento de impurezas. ¿Ok? Bueno, entonces, para cerrar la clase de hoy, vamos a empezar a platicar de este pequeño mapa conceptual, este pequeño mapa mental. No sé cuál sea de los dos, pregúntenle a Sheila. Muchachos, aquí vamos a empezar ya a platicar de las sustancias puras y de las mezclas, ¿sí? Recordemos que en el universo únicamente existen sustancias puras y mezclas, ¿sí? Eso es lo que existe en el universo. Y ya, ¿sí? Como sustancias puras, muchachos, nosotros podemos identificar a los elementos químicos y a los compuestos, ¿sí? ¿Quiénes son los elementos químicos? Pues bueno, todos los que están ahí en su tabla periódica, ¿no? El oxígeno, por ejemplo, ¿sí? El nitrógeno, bueno, oxígeno molecular, nitrógeno, no hay que ponerlo como moléculas, porque ya estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Pongámoslos como compuestos, ¿no? Como elementos, perdón. Potasio, por ejemplo, ¿no? Vaya, todos los elementos que ustedes ven en su tabla periódica, esas van a ser sustancias del tipo puras y de la clasificación de elementos químicos, ¿sale? Ya cuando nosotros tenemos, pues, elementos químicos que están juntos, ¿no? Que están unidos en forma de moléculas, más adelante vamos a ver lo que es una molécula y vamos a ver cómo se unen, los tipos de enlaces, cómo es que se nombran estos compuestos, todo esto lo vamos a ver más adelante, ¿va? Pero ya cuando nosotros vemos un comportamiento ya en molécula, o sea, que ya están unidos los átomos, a esto se le conoce como compuesto, ¿sí? Un compuesto químico es, por ejemplo, el agua, ¿no? El agua es una molécula que ya está compuesta de diferentes átomos, ¿sí? De 2 átomos de hidrógeno y de 1 átomo de oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, también tenemos el caso de, ¿qué les gusta? Por ejemplo, del amoníaco, ¿no? El amoníaco, que es un compuesto que luego utilizan sus mamás para despintarse las uñas, ¿no? ¿Qué pasa con este amoníaco? Es una molécula que contiene 1 nitrógeno y 3 hidrógenos, ¿sale? Tiene propiedades corrosivas, entonces, pues, aguas, no se vayan a echar ahí la acetona en la mano, ¿no? Porque les va a arder nada más, ¿no? No está tan concentrada la de las uñas, entonces, pues, no creo que les perfore la mano, pero si está muy concentrada, pues sí, puede correr riesgo su mano, ¿no? ¿Qué otra molécula? Por ejemplo, el CO2, ¿no? Que, bueno, lo que se busca ahorita a nivel mundial es bajar los niveles de emisiones de CO2, ¿no? Pero bueno, es una partícula que es altamente contaminante, y que, bueno, se emite cuando ocurre una combustión. Ya vimos, ¿no? Más atrás en las diapositivas, cómo es que se lleva a cabo esta combustión, ¿no? Cuando nosotros ponemos el carbono en contacto con el oxígeno y le ponemos, pues, fuego, le prendemos fuego, pues, obviamente vamos a crear una combustión y, por ende, la producción de CO2, ¿vale? Bueno, todos estos son compuestos, muchachos. Si se dan cuenta, ya son elementos unidos, ¿no? O sea, ya en forma atómica, ¿no? ¿Por qué se apaga mi lámpara, oigan? De repente me veo todo oscuro. Polis. ¿Sale? Muy bien, entonces, aparte de estas sustancias puras, ojo, estamos en sustancias puras, ¿eh?
Aparte de estas sustancias puras, muchachos, tenemos mezclas. Estas mezclas, ¿cómo van a ser o cómo se van a clasificar? Bueno, entre mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Estas ya se las han enseñado desde primero de primaria, ¿no? Las mezclas homogéneas, como ya lo saben, son mezclas en donde no se van a diferenciar los miembros que las contienen. No se preocupen, si quieren anotar, aquí están todas estas diapositivas, ¿eh? Y aquí viene la definición de cada una. No se preocupen, aquí nada más estamos haciendo un repaso general de lo que vamos a ver la siguiente clase, ¿sí? Entonces, las homogéneas, les repito, van a ser esas mezclas en las que sus miembros o sus partes no se van a distinguir, ¿sí? Por ejemplo, el aire, ¿no? El aire es una mezcla homogénea, es una mezcla de oxígeno con nitrógeno y con diferentes gases que están aquí, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa es una mezcla homogénea? Por ejemplo, cuando ustedes se hacen agua con sal, ¿sí? Si ustedes disuelven bien el agua en la sal, no se van a alcanzar a distinguir los componentes, ¿no? A veces cuando nosotros ya hablamos, por ejemplo, de aplicaciones químicas en soluciones homogéneas, las nombramos como soluciones, y de hecho vamos a platicar los miembros que componen una solución química la siguiente clase, ¿sí? Además de eso, tenemos a las mezclas heterogéneas. Las mezclas heterogéneas, muchachos, recuerden que son ese tipo de mezclas los miembros sí se van a notar, ¿no? Como por ejemplo podría ser grava con arena, ¿sí? Arena con agua, ¿sí? Como por ejemplo también una ensalada, ¿no? Una ensalada de lechuga con jitomate, ¿no? Al final de cuentas sigue siendo una mezcla, pero bueno, es heterogénea y se notan sus partes, ¿sale? Estas son las sustancias que existen en el...